El expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, desbarata las mentiras de las supuestas leyes pro crimen promovidas por sectores de izquierda que buscan su derogación a través de marchas. Es que se trata de una narrativa, yo diría maquiavélica, maledicente y antipatriota, que sostiene grandes mentiras y que tiene por objeto desprestigiar eh, al Congreso de la República y a través del Congreso a las instituciones, debilitar el sistema democrático y crear el caos. Y que supuestamente favorecerían a la ola criminal. Y por otro lado, el presidente Gerí, el nuevo gobierno, no está interesado en modificadas. Un comentario inicial para iniciar esta interesante conversación, doctor. Bueno, lo que hay que decir respecto de esta figura que han creado algunos sectores denominada leyes pro crimen, es que se trata de una narrativa, yo diría maquiavélica, maledicente y antipatriota, que sostiene grandes mentiras y que tiene por objeto desprestigiar eh, al Congreso de la República y a través del Congreso a las instituciones, debilitar el sistema democrático y crear el caos. Ese es el fondo del asunto. Es una narrativa absolutamente falsa, porque si tenemos que denominar a ese paquete de leyes con algún nombre, yo diría leyes pro derechos humanos, leyes anti atropellos y abusos del Ministerio Público y del Poder Judicial. Ese es el fondo del asunto. Y podemos ir a cada una de ellas. Pero, Por ejemplo, a ver, sí. ¿cuál cree usted? Antes de eso, decía, hay que señalar que la concepción del legislador constituyente, que es el que ha elaborado la Constitución a nombre del pueblo, es que en el Perú hay un sistema constitucional que se afinca en un valor que a la vez es un principio, que es el valor persona humana, fin supremo de la sociedad y del Estado, en torno a la cual gira todo el orden político, social y económico, persona humana que tiene derechos, denominados derechos humanos o derechos fundamentales, que todos estamos en el deber de respetar, proteger y garantizar, y que es el eje de nuestro sistema. Y por lo tanto, cualquier acción del Estado debe orientarse a garantizar los derechos fundamentales de la persona humana. Y lo que ha venido ocurriendo en los últimos años es una suerte de relajación de algunas disposiciones que protegían a las personas para supuestamente contribuir a que las autoridades encargadas puedan realizar mejor su labor de persecución del delito. Sí, cómo no. Y en este, Continúo. doctor Blume Fortini, lo cierto es que cuando usted señala que ha habido una especie de relajación de las garantías constitucionales, para usar el término que usted ha señalado, en realidad los cambios penales que hubo en las últimas 2 décadas lo que buscaban era empoderar al fiscal, era empoderar al Ministerio Público en la persecución del delito. El fiscal, por ejemplo, podía desarrollar una investigación por años y años, violando el principios constitucionales como del debido proceso. Así es. Entonces, el fiscal, yo recuerdo, esto me viene digamos, ¿por qué le menciono esto? Cuando yo en el 2007 viajé a Venezuela, a mí me impresionó el poder que tenían los militares. O sea, las instituciones estaban tan desbalanceadas, se sentía el poder de los militares en cada acto, en cada procedimiento y en la sociedad, desde que uno llegaba al aeropuerto. Pero en el Perú, en la última década sobre todo, hemos comenzado a sentir un poder impresionante de los fiscales, que solo ha existido en los regímenes totalitarios. Por ejemplo, el fiscal Vichinsky en la Unión Soviética, en los juicios de Moscú, ¿no? Pero
Digamos, cuando se habla de reformas para recuperar garantías constitucionales, sería bueno entonces ir ley por ley, ¿no? ¿Cuál cree usted que es la reforma más importante que ha habido a favor de las garantías constitucionales y de qué manera se afectaba con estas leyes que empoderaban a la autoridad fiscal sobre los derechos constitucionales? ¿Cómo no? Mire, tiene usted toda la razón. Ha habido en los últimos años una relajación en la protección de los derechos fundamentales y un empoderamiento de las facultades y el poder de los fiscales. Eh, y esto ha ido traduciéndose en un accionar autoritario, prepotente y abusivo, avasallador de derechos fundamentales. Vamos a un caso, por ejemplo, la Ley 31.990, que es la que regula la colaboración eficaz, fijando plazos y condiciones de cómo debe realizarse la colaboración eficaz. No hay que olvidar que inicialmente, cuando se creó esta figura, la colaboración eficaz se hacía rápidamente. Inclusive, Como tiene que ser toda colaboración eficaz. claro, como tiene que ser, inclusive en un reglamento que se dio en la época del doctor Ugaz, el famoso doctor Ugaz, que fue procurador público, la colaboración eficaz se daba en 4 meses. Pero después vino la relajación a raíz de la participación de la doctora Pérez Tello, que fue ministra de Justicia en la época del señor Kuczynski, a quien yo respeto y aprecio mucho, pero estoy refiriéndome a las medidas que adoptaron, en donde se relajó la colaboración eficaz. Se dio más plazo y más facultades al Ministerio Público, y esto se tradujo en que la colaboración eficaz muchas veces demoraba años. Por ejemplo, el caso de este señor Castro, que ofreció la colaboración eficaz el año 2019 y el 2015 apareció muerto. Algunos dicen que fue un suicidio, otros que lo degollaron, pero no se materializó en Ahora, 17 años la colaboración eficaz. Entonces, ¿qué establece esta ley 31.990? Establece, primero, que la colaboración eficaz debe darse en el plazo de 4 meses de iniciada la investigación y puede haber una prórroga, una sola prórroga. En el caso de investigaciones complejas, 8 meses, prorrogables a 8 meses más. Segundo, que el fiscal, cuando habla con la persona futura colaboradora eficaz, debe esa conversación ser registrada, ser grabada. No puede hacerlo en secreto. Tercero, que debe haber un abogado de esa persona presente para proteger sus derechos. Esa es la modificación que se ha hecho. y el otro, Esa modificación, como usted comprenderá, va en defensa del derecho fundamental del colaborador eficaz, que es una persona humana a la cual la Constitución protege y que tiene derechos y fundamentales. también del investigado. Y del investigador, evidentemente. ¿Por qué? Porque una colaboración eficaz que se prolonga indefinidamente viola el principio del plazo razonable. Termina violando este principio que establece incluso la propia Corte Interamericana. Y si no hay control, pueden darse cambios y el fiscal va acomodando la colaboración con ampliaciones a su tesis, de acuerdo a Ahora, cómo va avanzando el proceso, ¿no? Y hay otro elemento que a mí me parece muy importante, ¿no? El tema de que el testimonio de un colaborador no se puede corroborar con el testimonio de otro colaborador. Por supuesto. Es un tema muy importante. Muy importante, exactamente. Entonces, como vemos, lo que se ha hecho es hacer un tratamiento constitucional a esta figura de la colaboración eficaz. No puede ser un territorio liberado en donde el fiscal hace y deshace, porque la práctica es un uso excesivo y abusivo de esa figura. De acuerdo. Muchas veces provoca que no todos, pero algunos fiscales, pues aprovechando la coyuntura de que la persona ha sido privada de su libertad, le digan, mira, si tú no colaboras, pues no vas a poder salir en libertad. Yo le comento un tema histórico, yo no sé de derecho penal
solo sé lo que he estudiado en la universidad. Yo soy abogado, pero nunca he ejercido. Y generalmente mi vínculo es con el derecho constitucional o la Pero filosofía. queda ese fondo lógico jurídico. Claro, que es pero un mire, sello muy me hace, importante. me hace recordar mucho el fiscal Vichinsky, ¿no? Ujú. Que es el fiscal encargado por Stalin de destruir a toda la vieja guardia bolchevique, a los amigos de Lenin, Ajá. para que Stalin tome el poder. Precisamente empezó con un colaborador eficaz, acusando, era un colaborador eficaz, acusando a un dirigente. Ujú. Claro. A esto se fue sumando otro colaborador eficaz y otro colaborador eficaz, y al final, en base a colaboradores eficaces, todo el viejo comité central bolchevique terminó eliminado. Claro, es que se convierte pues en un arma para dominar y para tomar poder y avasallar. Ese es el problema. Pero mire usted, yo le comento algo, doctor Blume. El colaborador eficaz en Estados Unidos, la ley RICO, ¿ya? Ajá. Efectivamente hay un colaborador eficaz, pero las pruebas que se aportan sobre el testimonio del colaborador eficaz son transacciones, grabaciones telefónicas, documentos, fotografías. Así destruyeron a la mafia que controlaba el sistema de construcciones en Nueva York. Esa es la diferencia entre una colaboración eficaz democrática y, por otro lado, el tiempo que usted señala, ¿no? Por supuesto. Entonces, como se puede observar del análisis que estamos haciendo y en el cual usted ha aportado aspectos muy importantes, como lo que acaba de mencionar, como se puede observar, pues se trata de una modificación cauteladora de derechos, cauteladora del derecho del colaborador eficaz, cauteladora del derecho del investigado, cauteladora de la verdad, cauteladora del debido proceso. Es decir, una colaboración eficaz protectora de derechos. Y sin embargo, en esta narrativa, a esos cambios que protegen derechos se les llama cambios pro crimen. Fíjese usted la distorsión de total maleficencia, porque ahí hay pues un sentimiento totalmente censurable de confundir a la opinión pública. ¿Y qué es lo que se quiere? Mantener una colaboración eficaz que puede avasallar a cualquier persona. Y hay que pensar, cuando se saben casos conocidos, bueno, la gente muchas veces reacciona y dice, ah, carambas, está bien lo que está haciendo la autoridad, pero cuando tocan a la persona común y corriente, al ciudadano de a pie, como se dice, y lo avasallan en sus derechos, ahí es donde esa persona recién entiende de que esos mecanismos no son los más adecuados y los que tienen sustento constitucional. Además, un colaborador eficaz es una persona que está en curso en un proceso de un delito, ¿no? Y cuando acude a la autoridad, al Ministerio Público, y digamos, tiene que presentar las pruebas Por inmediatamente. supuesto, porque él reconoce su responsabilidad, Así es. colabora con la justicia, se pone a disposición de ella y con absoluta verdad debe Ahora, hacer todos los medios probatorios que corroboran su posición. ahora, doctor Blume, ¿qué otra norma usted considera de este paquete de las supuestas leyes pro crimen que protegen Mire, derechos? hay otra que a mí me parece pues que es en realidad parece no, ¿qué le digo? Una broma pesada. La ley 32.130, que haya sido además convalidada por el Tribunal Constitucional, que permite la investigación policial. Mire, siempre la policía ha investigado. El 80% de investigaciones siempre la ha hecho la policía. Pero se inventa esta figura de que ahora la policía no puede intervenir si no interviene el fiscal. Nadie discute que el fiscal dirige la investigación, pero por otro lado, si bien en la Constitución se establece esa competencia del fiscal, por otro lado, cuando se regula la policía, se dice que la policía colabora en la investigación. Entonces, se trata de competencias compartidas. ¿Qué cosa hace esta ley?
permite que la Policía Nacional realice investigaciones a nivel operativo y que el Ministerio Público mantenga su condición de conducir la investigación jurídica. Nunca la pierde. Pero es importante empoderar a la policía, porque la policía es, digamos, el órgano técnico especializado en la detección, seguimiento, prosecución, realización y conclusión del combate a la actividad delictiva. Nadie mejor que ellos. Nosotros tenemos una policía hipercalificada. Hemos sido capaces de infiltrarnos y vencer el terrorismo. Hemos logrado grandes propósitos de nuestra policía. Pero estas reformas que minimizaban a la policía y superempoderaban o sobredimensionaban al Ministerio Público eran una distorsión. Entonces, cuando las cosas se ponen a su nivel en rescate de la labor de la policía, salta el Ministerio Público y dice, me están afectando y esta es ley pro crimen. Dígame usted, ¿dónde está lo pro crimen en otorgar el rol que se merece a la policía para que realice bien su investigación, su labor y combata a la delincuencia? ¿Dónde está esa figura de pro crimen? Esto es una irresponsabilidad manifiesta, es un, digamos, engaño monumental de esta gente que tiene el desparpajo de salir y hablar y vociferar por calles y plazas como si fuera pues una verdad absoluta. Y lo peor de todo es que la izquierda demuestra un cinismo, una frivolidad inaceptable en cualquier comunidad política, porque si el Perú está amenazado por una ola criminal, uno no puede estar inventando narrativas y fábulas. Pero es gente, yo digo, es gente que no tiene sangre en la cara, que no le da vergüenza engañar a la colectividad con falsedades monumentales. Eso es terrible. Doctor Blume Fortini, ¿qué otra norma deberíamos? En el caso de la investigación preliminar de la policía, las cosas caen por su propio peso. En la mayoría de los países sucede así. Por supuesto. Y acá no se ha negado la dirección de la investigación del Ministerio. Por supuesto. O sea, mire, además la Constitución le da a la policía también la competencia de investigar el delito, igual a la Fiscalía, pero la Fiscalía dirige la investigación. Exactamente. Como pasa en las películas norteamericanas, estadounidenses. Hay un fiscal al lado de un policía y es el fiscal el que dirige, pero la policía tiene autonomía en acopiar pruebas, pues. En encontrar el arma, en tomar la huella digital, en tomar la fotografía, incluso en encontrar la transacción. Pero los fiscales se han acostumbrado al colaborador eficaz plenipotenciario. ¿No es cierto? Sí, pues, sí. Es tremendo. Mire, tenemos otra ley dentro de estas que han mencionado los que han inventado esta narrativa, que es la ley 32.108, que es la que establece algunas características de lo que se denomina organización criminal. Porque en esto de la organización criminal se ha jugado con absoluta irresponsabilidad y a cualquier situación se le atribuye el carácter de organización criminal y hemos tenido pues casos como el caso del señor Kuczynski, a quien consideraron miembro de una organización criminal. ¿Y quiénes eran los miembros de esa organización criminal? Su chofer y su secretaria. Es decir, una organización criminal de 3. Pero, digamos, esa tipificación caía dentro de la ley. Claro. Entonces, ¿qué ha hecho esta ley? Ha modificado el Código Penal y las leyes relativas a organización criminal y ha definido lo que es una organización criminal, lo cual me parece a mí absolutamente lógico. Es decir, tiene que ser una organización que tiene una estructura compleja, tiene más de 3 personas como miembros, permanece en el tiempo y tiene fines delictivos. Y eso constituye organización criminal. Entonces, obviamente, no todo es organización criminal. Pero ¿qué pasa? Para el fiscal es muy cómodo imputar a un procesado el carácter de miembro de la organización criminal, porque ahí tiene más tiempo para investigar
la pena es más grande y el ministerio está más empoderado. Entonces, un facilismo en el trabajo fiscal, un censurable facilismo que demuestra negligencia, falta de prolijidad y falta de conciencia de su deber, ha llevado a denominar esta figura, que es clarísima, de tipificación de lo que es la organización criminal para que se utilice realmente donde corresponde, es decir, para perseguir a grandes bandas organizadas internacionalmente. No, la idea de la organización criminal nace con la ley Rico, pues, ¿no? Claro, por supuesto. La ley, digamos, en la que se perseguía a la mafia siciliana en Nueva York, ¿no? Exacto. Y miren qué ha terminado, ¿no? Es una parodia realmente. Ahora, si le pregunto por otra norma, ¿no? Por otra norma, ¿qué me diría? ¿Cuál de las otras normas deberíamos Mire, considerar como parte de la... hay otra norma que precisa que los partidos políticos no son organizaciones criminales. Cuando los partidos son organizaciones políticas, estructuradas y armadas en base a varios soportes constitucionales que están previstos en el capítulo 3 del título 1 de la Constitución, que regula los derechos y deberes políticos, en donde se dice lo siguiente, que son tan importantes los derechos políticos, entre ellos los derechos de fundar organizaciones políticas, que es nulo todo acto o toda acción que restrinja o limite el ejercicio de los derechos políticos. Y es punible. Es decir, lo que quiere el legislador constituyente es que la sociedad se comprometa con su país a través del derecho a la participación política. Y sin embargo, estas personas han sido capaces de imputarle a una organización política el carácter de organización criminal. Y ya eso se acabó. Hay una ley que dice no existe la figura de la organización criminal cuando se trata de organizaciones políticas, porque estas tienen amparo constitucional en tales normas. Y lógicamente han saltado hasta el techo, pues, algunos fiscales. Pero dígame usted, ¿eso es ley pro crimen o es ley pro derecho político, pro el derecho de todos los militantes de un partido político? Porque usted comprenderá, si se dice que una organización política es una organización criminal, significaría que está toda la cúpula y todos los miembros de ese partido comprometidos con esa organización criminal. Y sería un instrumento tremendo para la persecución política y para sojuzgar a los políticos. Entonces, ¿cómo vamos a construir democracia si estamos, digamos, judicializando a los partidos y judicializando la actividad política y judicializando a los políticos? Entonces, todo esto que ha sido tan distorsionado, esta ley lo pone en su sitio. Y esta gente tiene la desfachatez, el descaro de esta ley que está en beneficio de los partidos políticos, de decir que es una ley pro crimen. O sea, mire la falta de seriedad. Doctor, un Diga. poco ya para avanzar un trecho en nuestra conversación. Bueno, queda claro pues que estas leyes pro crimen, entre comillas, no son leyes pro crimen, son leyes pro derechos humanos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Es impresionante, ¿no? La manera cómo se distorsiona la cosa, es una actitud muy totalitaria, ¿no? No, Porque esa es una de las características del totalitarismo. pero han hecho de la mentira, mire, han hecho de la No. mentira Y y que, la desfachatez una costumbre cotidiana. no, claro, pero digamos, para no ponerle adjetivos, yo le llamaría con un concepto sociológico, es la desinformación permanente para capturar el poder. ¿Se da Exacto. cuenta? O sea, si no nos quedamos, ¿sabe qué? Esto no es solamente que hay un grupo que le gusta mentir, No, es no, parte de una esta es una lucha por el poder, eso estamos Así es, es clarísimo. parte de una estrategia de poder en que las instituciones de justicia se utilizan como herramientas para eliminar al adversario. Exacto. En ese contexto surgen estas normas. Ahora, doctor Blume Fortini, yo le quería preguntar, ya mirando, Tenemos otra, que es la de extinción de dominio. a ver, es muy importante, creo Sí, que mire, la ley 30 de 2326. ¿Qué es lo que ocurre? Nuestra Constitución es clara y precisa, artículo 70. La propiedad privada es inviolable. Solo se le puede afectar por causales previstas en la Constitución
previo procedimiento expropiatorio y previo pago de indemnización justa y preciada, que incluye, perdón, el valor del bien y una indemnización por el perjuicio causado por la expropiación. No obstante la claridad de este artículo, no obstante la protección que tiene el derecho de propiedad, se crea esta figura de la extinción de dominio, que es una figura excepcionalísima para casos muy graves y se le da una utilización genérica en donde se viola el artículo 70 de la Constitución. Y se crea inclusive como un procedimiento autónomo al proceso penal. Es decir, bastaba simplemente una sospecha y un documento, un papel simple para que el fiscal le pida al juez inicio procedimiento de extinción de dominio y sin noticia y sin derecho de defensa de la persona afectada, de repente usted se da cuenta que le están tratando de quitar su propiedad. Están embargando registralmente y están disponiendo sobre su propiedad. Estalinismo puro es eso. Estalinismo puro, ¿no? Nacionalsocialismo puro, ¿no? Entonces, esto se ha frenado, pues se ha dicho, un momentito, acá cuando usted pretenda iniciar el procedimiento de extinción de dominio, tiene que haber una sentencia firme que determina que hay responsabilidad penal. Si no, usted no puede tocar la propiedad. Eso es todo. Pero, Es decir, una ley de defensa del derecho de propiedad privada que todos los peruanos tenemos. Y sin embargo, estas personas le imputan a esa ley el carácter de procrimen. cuando Es decir, evita confiscaciones arbitrarias, protege la propiedad y respeta la presunción de inocencia. Cuando uno ve toda esta, digamos, a veces impresiona el cinismo con el que se habla leyes pro crimen, ¿no? Incluso candidatos presidenciales. O sea, No, pero además yo he visto a algunos abogados, algunos que dicen que son constitucionalistas, no, que creo han que estudiado maestría en Derecho Constitucional y con una ligereza. no, es claro, ellos están haciendo política, Claro. pero lo que no se dan cuenta es que están creando una jaula de hierro en la que en algún momento ellos no van a salir, porque, digamos, si uno utiliza las instituciones de justicia para eliminar al adversario, hoy podemos ganar y probablemente eliminar al adversario de hoy. Pero mañana, si ese sistema continúa, tarde o temprano, le pasó a Robespierre, ¿no? Por supuesto, ¿No? por supuesto. Tarde o temprano, el victimario se va a convertir en víctima y es lo que estamos viviendo, lo que estamos contemplando de alguna manera como momentos del desenlace actual, ¿no es verdad? Exactamente. Ahora, yo quería preguntarle, doctor Blume, ¿qué reformas legales cree usted que necesitamos nosotros grandes reformas legales para avanzar contra la ola criminal? ¿O más bien es un tema de una política de Estado, de una coordinación más integrada entre la policía, los fiscales, el Poder Judicial, el Sistema Nacional Penitenciario? No sé, ¿cuál es la opinión que tiene usted al respecto? Mire, yo creo que el tema es básicamente humano y fáctico, más que normativo. Esa es mi impresión inicial. Es un tema de combate a la delincuencia a través de mecanismos eficaces, y esto implica tener a las personas más calificadas y tomar las mejores decisiones. No es un tema normativo. Sin embargo, creo que en el ámbito de la administración de justicia sí se impone una reforma constitucional para lograr un sistema que podríamos denominar un sistema de impartición de la justicia que involucre a todos los entes que pertenecen a o que tienen que ver con la administración de justicia: Tribunal Constitucional, Poder Judicial, Pero Ministerio el Público. tribunal no ve estrictamente la justicia, no es jurisdiccional. Bueno, no, el Tribunal Constitucional ejerce jurisdicción constitucional. Exacto. Jurisdicción constitucional. Es incorporar organismos de apoyo como la Policía Nacional, los colegios de abogados, ahí en ese paquete, dentro del sistema de justicia, hacer modificaciones, por ejemplo,
con relación a cómo se ingresa a la carrera judicial o a la carrera fiscal, qué requisitos se deben cumplir. Y yo estoy de acuerdo con la propuesta de la comisión de la doctora Mari Carmen Alba, que postula la creación de una Escuela Nacional de Justicia, a la cual, el cual sea un paso inexorable y necesario para llegar a ser juez o fiscal. 2 años de estudios especializados, muy rigurosos, y luego una pasantía de 6 meses. Y recién, si se logra la aprobación, uno ya está en condiciones de aspirar a ser juez y fiscal, se da un examen, se califica y ahí se ingresa a la carrera judicial. Esto creo que garantizaría que lleguen gente más preparada, porque en el fondo el tema de la administración de justicia es un tema de que no están, salvo excepciones, los mejores en el ámbito fiscal y en el ámbito judicial. Y estamos pagando por esa deficiencia, ¿no? Porque obviamente quien no está preparado, que no conoce bien la materia, quien no tiene conciencia de las instituciones, va muerto, ¿no? Mire, yo cuando fui presidente del Tribunal Constitucional, fui varias veces enfático y a mí me criticaban mucho, pero yo decía, toda esta lucha contra la corrupción tiene que ser una lucha constitucionalizada, decía yo. Porque al final lo que va a pasar es que si no se respetan los cánones constitucionales, va a venir una decisión del Tribunal Constitucional y se van a tener que retrotraer las cosas. Entonces, De acuerdo, doctor Blume Fortini, yo le agradezco infinitamente por estas declaraciones, por este interesante análisis que hemos hecho. Queda claro, pues, que estas famosas leyes pro crimen en realidad son fábulas, narrativas. así es, son Así. narrativas falsas. Y si hablamos de leyes pro derechos humanos. Efectivamente, qué impresionante, ¿no? Qué impresionante. Le agradezco infinitamente, doctor. Le agradezco muchísimo, es un tema muy amplio, quedan muchas cosas en el tintero, pero entiendo que el tiempo es un tirano. Muy bien, amigos de Informativo Perú, entonces es importante este análisis que ha hecho pues Ernesto Blume, desmintiendo pues las supuestas leyes pro crimen que ha promovido la izquierda en nuestro país. No te olvides de dejar tus comentarios, compartir este video y por supuesto suscribirte a nuestro canal Informativo Perú.